Capítulo 1. Tecnicismo. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico tenía sin duda un espíritu heroico, pero solo con estar cerca de la potencia de uno de los puñetazos con toda la fuerza de Toshinori era suficiente para dejarlo prácticamente fuera de combate. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no sería capaz de soportarlo, se rompería. Darle tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, por muy fuerte que fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando, necesitaba un sucesor fuerte. El chico podría encontrar otras formas de ayudar a la gente. No eres más que un fracasado Kirkles que ni siquiera valdría como policía de alquiler de Q. Gritó Kacchan. No me has ayudado. No has hecho nada. No te debo nada. ¿Lo has entendido? Izuku asintió temeroso mientras Kacchan se alejaba. Tenía razón, Izuku no había hecho nada, excepto estorbar. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente estimulante, ese momento de arriesgar su vida por otra persona antes de renunciar a sus sueños para siempre. Si tanto quieres ser un héroe, lánzate en picado desde el tejado y reza para nacer con un Kirk en la próxima vida. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo egoísta, Izuku no quería morir, ¿verdad? No era por eso por lo que había corrido a detener a aquel villano. La prisa era solo porque se había engañado a sí mismo pensando que estaba ayudando a Kacchan. Y había muchas otras formas de ayudar a la gente, como All Might había dicho. Podría convertirse en policía. No, ni siquiera podría ser un policía de alquiler. No, probablemente lo mejor sería investigar un poco cuando llegara a casa. Tenía que haber otras personas que se dieran cuenta de que no podían ser héroes, no. Tal vez podría indagar un poco en internet y averiguar qué carreras seguían. Entró en el apartamento y su madre corrió a abrazarlo. Oh, Izuku, cariño. Estaba tan preocupada. ¿En qué estabas pensando? Supongo que no lo hacía. Izuku rió entre dientes. Lo siento, mamá. Después de convencer por fin a su llorosa madre de que, de hecho, estaba vivo y bien, se dio una ducha y luego se sentó con su portátil a buscar carreras alternativas. La cuestión ahora era qué teclear en el buscador. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debía de estar diseñado para buscar cualquier palabra de la frase introducida, porque los primeros resultados eran entrevistas a varios prohéroes que daban el discurso de que cualquiera puede ser un héroe. Mentiras. A mitad de página, sin embargo, Izuku vio por fin un resultado que se parecía a lo que estaba buscando. Hizo clic en el enlace y le llevó a un hilo de uno de los foros de héroes. Un usuario de hacía unos años había preguntado: acabo de hacer los exámenes para varios cursos de héroe y no he conseguido entrar. Ser héroe era todo lo que siempre quise hacer, así que ¿qué debo hacer ahora que no es una opción? Bueno, Izuku no había llegado al punto de hacer realmente el examen de ingreso en la UA, pero el resto se aplicaba bastante bien. Recorrió las distintas respuestas. Muchas de ellas se limitaban a dar el pésame y a decirle al autor de la pregunta que hablara con el orientador profesional de su escuela. Izuku no creía que eso le fuera a ayudar mucho, teniendo en cuenta que el año pasado, cuando se reunió con el orientador de su instituto, la mujer le había dicho que pensara en ser basurero. No es que esa no fuera una profesión válida, pero él sabía que ella solo se lo había sugerido porque era un Kirkles. Izuku quería un trabajo en el que realmente pudiera ayudar a la gente. Algunas personas sugirieron ser médico, pero Izuku no creía que fuera lo bastante listo para eso. Después de todo, sus compañeros de clase siempre le decían que era un deco estúpido. Policía podría ser una buena opción, pero Kacchan probablemente tenía razón. Si no tenía lo necesario para ser un héroe, ¿por qué iba a tenerlo para ser policía? Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a la cama cuando un comentario con un gran hilo le llamó la atención. Bueno, si no entraste en el curso de héroe, siempre puedes ser vigilante. La mayoría de las respuestas a eso eran exactamente lo que Izuku sospechaba que serían, básicamente acosaban al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto, ya tenía bastantes problemas por meterse antes en esa situación, pero, espera. ¿No era eso vigilantismo también?
Probablemente lo dejaron ir fácilmente porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir por salvar a otra persona. Izuku abrió otra pestaña. No estaría de más investigar un poco más sobre los vigilantes, ¿no? Cuanto más aprendiera, más comprendería que era una idea completamente estúpida que no debía ser en absoluto. Obviamente, era estúpidamente peligrosa y tenía muchas posibilidades de matarle, ¿no es cierto? No había mucha información sobre los justicieros, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo a menudo se basaba en la fama, pero aparentemente la mayoría de los vigilantes no eran muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku, realmente no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan, que se la merecía. Entonces, hacia medianoche, Izuku leyó un trabajo de investigación sobre un grupo de hace unos años llamado los Vigilantes de Nuruata. Era de un estudiante universitario que, al parecer, no había seguido investigando más en serio, pero ofrecía una visión general decente del vigilantismo en general y de cómo la población veía a los héroes ilegales. Según el gobierno japonés, el vigilantismo se define como el uso de la propia rareza en un acto de heroísmo no autorizado. Los justicieros de Nuruata definitivamente encajan en la definición, pero los ve la gente como malvados, como proclama el gobierno, o como buenos. Izuku leyó la primera frase un total de 5 veces antes de buscar la ley real. Al menos, según el gobierno, los Kirkles no podían ser técnicamente vigilantes. Espera, él no podía ser un vigilante. Izuku no consiguió dormir nada aquella noche, ya que cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de quirks, ya había salido el sol. Probablemente aún debería encontrar alguna forma de ocultar su identidad, ya que no quería preocupar a su madre, pero, bueno, no había ninguna ley que le impidiera arriesgar su vida para ayudar a la gente. Capítulo 2. El primer día del resto de mi vida. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros ya se habían enterado tanto de la invitación de Kacchan a saltar de un tejado como del estúpido encuentro de Izuku con el villano del fango y, al parecer, habían decidido que ambas cosas debían estar relacionadas. Hey perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse. Solo quiere llamar la atención. ¿Te imaginas querer morir en televisión en vivo? Izuku los ignoró. No quería suicidarse, eso era estúpido y le rompería el corazón a su madre. Por no mencionar que si se suicidaba, Kacchan se metería en problemas por incitarle al suicidio. Había muchas razones por las que los profesores no se molestaban en denunciar a Kacchan por sus tendencias más explosivas, pero una de ellas era que si se descubría el trato que Kacchan le daba, quizá no podría ir a la UA. Izuku no podría vivir consigo mismo si él era la razón de que Kacchan no se convirtiera en un héroe. Bueno, él no viviría en absoluto en esa hipotética situación, ¿verdad? Como sea, seguía siendo el mismo concepto. En cambio, si muriera haciendo de justiciero. Izuku sacudió la cabeza. No debería pensar en cosas así, no era normal. Se sentó en su escritorio y suspiró al ver la flor que alguien había puesto en él. Por lo visto, había una especie de barrera tácita que impedía que incitaran a Izuku al suicidio, pero ahora que Kacchan había destruido esa barrera, los demás estudiantes estaban más que dispuestos a seguir su ejemplo. Izuku miró a Kacchan, que estaba muy decidido a no mirar a Izuku. No, Izuku debería dejar de pensar que todo giraba en torno a él. Kacchan solo pensaba que la vista por la ventana era mucho más interesante de contemplar que un Deku inútil como él, y tenía razón. Izuku cogió la flor y fue a tirarla entre un coro de risitas y susurros de sus compañeros. Podía soportarlo, en realidad no era mucho peor de lo que había sido, e Izuku estaba acostumbrado a los insultos y las amenazas. ¿Por qué iba a ser diferente esta nueva evolución? Izuku se había equivocado. El cebo del suicidio era diferente a lo que había vivido antes. Hace unos días, sin duda sospechaba que la mayoría de la gente se alegraría de que muriera, pero ahora lo sabía. ¿Valía la pena seguir viviendo? Se preguntó, tal vez sería más fácil, pero Izuku seguía sin poder ser responsable de meter a Kacchan en problemas o de hacer que su madre se sintiera culpable. Frunció el ceño mientras se dirigía a casa. Ser Kirk les apestaba. Quizás debería salir y hacer algo de vigilante más tarde.
Cuando lo investigó anoche, había planeado esperar unos meses para salir y así ponerse en forma y tal vez entrenarse para pelear, pero después del día que acababa de tener, bueno, no iba a ponerse en peligro intencionadamente, solo iba a salir para conocer el terreno, no. De camino a casa se desvió hacia un centro comercial cercano, ya que no tenía nada apropiado que ponerse para luchar contra el crimen de forma técnicamente legal. Su madre se preocuparía mucho si se resfriara por no abrigarse lo suficiente antes de salir toda la noche, así que no podía limitarse a llevar una de sus camisetas. El problema era que todas sus chaquetas y sudaderas con capucha eran de héroes, y no es que tuviera nada de malo llevarlas, pero había otro vigilante, el Crawler, que llevaba una sudadera con capucha de All Might. Izuku no quería que la gente pensara que él era el Crawler, porque ¿y si ese tipo se metía en problemas por lo que hacía? Además, no era muy educado robar el look característico de otra persona. Acabó comprándose una sudadera verde oscuro. Era lo bastante gruesa como para abrigarle y el color oscuro le ayudaría a camuflarse entre las sombras. El negro probablemente sería mejor, pero en la tienda ya no quedaba negro y no le quedó más remedio que elegir entre el verde y el azul marino, así que pensó que podría ir a juego con su pelo. Había una tienda de disfraces al lado de los grandes almacenes donde había comprado la sudadera, así que decidió darse una vuelta y ver qué podía encontrar para ocultar su identidad. Después de mirar probablemente demasiados tipos de máscaras, dio un suspiro de frustración. La opción más sencilla sería elegir una simple máscara de dominó, pero un buen puñetazo y saldría volando de su cara. Por no hablar de que podría resbalar y dificultar su campo de visión, lo que no sería nada seguro. Estaba a punto de marcharse cuando pasó por delante de un expositor de gafas diferentes. Eso podría ser útil si alguien intentara tirarle tierra a los ojos o algo así, no. El único problema era que saldría de noche. Las gafas tendrían que ser tintadas para ocultar su rostro, pero entonces oscurecerían su campo de visión. Izuku frunció el ceño y vio una pegatina en una de las marcas. Kirk mejorado, no colorea tu visión. Eso funcionaría. Izuku se probó un par y, efectivamente, aunque debería verlo todo de color rosa, el mundo parecía completamente normal. Sacudió la cabeza varias veces para comprobar que estaban bien sujetas. De acuerdo, las gafas no se iban a caer como una máscara. Pero, ¿realmente las quería rosas? Acabó comprándose las gafas en verde oscuro, a juego con la sudadera y el pelo. Era mucho más sencillo hacer que todo combinara en lugar de preocuparse por los colores y todo eso. Y no es que a Izuku le importara el aspecto de su alter ego vigilante. Solo quería ayudar a la gente. Si fuera a ser un héroe de verdad, cosas como el aspecto físico serían muy importantes, pero no creía ni siquiera merecer parecer un héroe. Así que Izuku no necesitaba que su traje de vigilante fuera nada especial, solo necesitaba que fuera práctico. El tipo de la caja tenía una peculiaridad de unicornio, lo que a Izuku le pareció genial. ¿Tenía solo el cuerno o había otros aspectos de su peculiaridad? ¿Podía correr más rápido que una persona normal? ¿Cómo afectaba el cuerno? Chico, ¿vas a pagar o te vas a quedar ahí parado? Lo siento. Izuku dejó las gafas sobre el mostrador y el tipo las escaneó. Bonitas gafas, chico. ¿Estás haciendo un cosplay? Planear su traje de vigilante era como hacer un cosplay, no. Ese sí. La cajera asintió. Genial. De ahí vienen la mayoría de nuestras ventas, ¿sabes? Pero, por cierto, si vas a por AUX, tenemos gafas amarillas de la misma marca. No gracias. Es para otra cosa. El tipo se encogió de hombros. Tengo que admitir que no conozco a todos los héroes, pero buena suerte con tu cosplay. Espero que salga bien. Izuku asintió. Gracias. Que tengas un buen día. Cuando Izuku llegó a casa, escondió las bolsas en el fondo del armario y se puso a hacer los deberes, que, como de costumbre, eran aparentemente fáciles. Siempre los hacía demasiado deprisa, así que tenía que volver atrás y adivinar todas sus respuestas porque sus compañeros de clase, incluso Kaki-chan, tardaban el doble y era imposible que Izuku fuera más listo que ellos. Así que, sí, hacer los deberes no le hacía estar menos estresado. Mamá le llamó para cenar justo cuando por fin había terminado.
No dejaba de mirarle entre bocado y bocado como si quisiera saber si estaba bien. Él no sabía por qué estaba tan preocupada, no había tenido ningún efecto negativo del ataque del villano la noche anterior, y no era probable que le afectara ahora. Y mamá no podía estar preocupada por el acoso porque pensaba que era cosa del pasado. Cuando Izuku tenía 9 años, se había dado cuenta de que al único que perjudicaba denunciando a sus compañeros era a sí mismo, porque le castigarían por ser un alborotador, así que le había dicho a mamá que se había acabado y se había aficionado a los primeros auxilios. Así que si no era el ataque del villano y no era el acoso escolar, ¿por qué estaba tan preocupada? ¿Estás callado esta noche, Izuku? Mamá dijo finalmente. ¿Va todo bien? Oh, así que estaba preocupada porque él no hablaba, eso tenía sentido. Pero no podía contarle lo del vigilante, se preocuparía mucho. Sí, mamá, todo bien. Sonrió. Es que fue un día muy largo en la escuela, así que estoy bastante cansado. Mamá frunció el ceño. Esos profesores no te están haciendo trabajar demasiado, ¿verdad? No, solo intentan prepararnos para el instituto y ya sabes cuánto trabajo lleva eso. Oh, bueno, eso es un alivio. Mamá sonrió. Entonces, ¿has pensado ya a qué instituto quieres ir? Sé que te has decidido por la UA. ¿Se puede ser un héroe? No sin una peculiaridad. Izuku esbozó una sonrisa tensa. Ya no estoy seguro. No me malinterpretes, la UA es una gran escuela, es solo que, no estoy seguro de que sea realista. Inko puso una expresión a medio camino entre el alivio y la lástima, como si no estuviera segura de cómo debía sentirse. Izuku se sentía identificado. Terminó su comida y se levantó para llevar sus platos al fregadero. Gracias por la comida, mamá, creo que esta noche me voy a acostar pronto. Vale, cariño. Inko se levantó para darle un abrazo, solo que sepas que te apoyaré, decidas lo que decidas. ¿De acuerdo? Izuku sonrió de verdad esta vez, eso significa mucho, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Izuku se despertó con el despertador a la 1 de la madrugada y silenció rápidamente su teléfono. Mamá dormía profundamente, pero eso no significaba que pudiera hacer todo el ruido que quisiera sin despertarla. Usó la luz de su teléfono y rebuscó en su armario hasta encontrar la sudadera con capucha y la máscara que acababa de comprar, luego se puso rápidamente un viejo par de vaqueros negros que se habían rasgado cuando Kacchan lo empujó por las escaleras el mes pasado y una camiseta negra de manga larga. Se puso la sudadera con capucha, pero se quedó con las gafas en la mano durante un buen rato antes de metérselas en el bolsillo. Aunque técnicamente iba a salir como vigilante, en realidad no planeaba detener ningún crimen esta noche. Claro que el barrio de Izuku no era el mejor, pero siempre había héroes patrullando durante el día, así que tampoco debería haber demasiada delincuencia por la noche, no. Aunque la hubiera, Izuku no tenía por qué involucrarse. Solo quería salir y averiguar cómo eran las calles por la noche. Tenían que ser diferentes a las del día, y si Izuku planeaba ser un justiciero a largo plazo, sería mejor que no se perdiera solo porque estuviera oscuro. Izuku se puso los zapatos y se aseguró de que estaban bien atados antes de salir por la puerta principal y cerrarla tras de sí. Luego empezó a deambular. Sin las gafas, parecía un adolescente normal, aunque un poco idiota, dando un paseo nocturno. Pensó que siempre podría ponerse las gafas si se encontraba con algún problema, pero hasta entonces solo le parecerían sospechosas. La ciudad tenía un aspecto extraño por la noche. Durante el día, las calles estaban abarrotadas e Izuku se distraía constantemente con la enorme variedad de rarezas que veía, pero por la noche, las calles estaban prácticamente desiertas. La mayoría de la gente que veía eran vagabundos o estaban borrachos, o ambas cosas, pero en realidad no hacían daño a nadie, así que Izuku no necesitaba involucrarse. Tomó notas mentales de dónde estaban los callejones más oscuros o dónde se habían apagado las farolas para poder desaparecer rápidamente en la oscuridad si lo necesitaba, pero aún no parecía haber ningún peligro. Izuku llevaba 20 minutos caminando y empezaba a preguntarse si se toparía con algún crimen esta noche cuando lo oyó. Esto no puede ser todo lo que llevas encima. ¿Qué clase de tío ni siquiera lleva un móvil? Lo juro, es todo lo que tengo.
Izuku corrió hacia la boca de un callejón y vio a un grupo de 3 matones grandes abalanzándose sobre un adolescente más pequeño. Agarró sus gafas del bolsillo de la capucha y estaba a punto de entrar corriendo cuando uno de los matones golpeó la pared de ladrillo con el puño y la agrietó notablemente. Oh, no, ese tipo era fuerte. Izuku se agachó detrás de un contenedor e intentó calmar la respiración. Era imposible que pudiera luchar contra tipos como ellos. Ni siquiera tenía suficiente músculo para evitar que Kacchan le diera una paliza. Si entraba corriendo, moriría. Y el hecho de que Izuku se sintiera apático respecto a la muerte en ese momento no significaba que estuviera dispuesto a caminar hacia una muerte segura. Especialmente cuando estaba casi garantizado que esa muerte sería extremadamente dolorosa. Pero Izuku no podía quedarse de brazos cruzados. El chico probablemente estaba muy asustado, y estaba empezando a suplicar a los matones, así que Izuku no podía abandonarlo sin más. Había que salvarlo. Pero, Izuku no podía hacer eso, ¿verdad? Realmente era un Deku inútil, ¿no? ¿Para qué era bueno? No puedes hacer nada, Deku. Kacchan había dicho hace un par de semanas. Bueno, lo decía todo el tiempo, pero ese fue el caso en particular que me vino a la mente. Lo único para lo que eres bueno es para huir. Izuku se quedó helado. Se le daba bien huir. La mayoría de las veces que Kacchan le daba una paliza, era porque Izuku intentaba defender a otra persona, pero si iba a por él mismo, normalmente era capaz de correr lo bastante rápido como para evitar una paliza. Izuku se levantó y echó a correr, sin que ni los matones ni su víctima se dieran cuenta. Era un plan descabellado y bien podría ser que lo atraparan en su primer día como vigilante, pero tenía que intentarlo. Izuku se asomó por la esquina y, efectivamente, Amplificador estaba hablando con un fan. Había pasado tanto tiempo viendo combates de héroes a lo largo de los años, que prácticamente tenía memorizada la ruta de patrulla de cada héroe, pero nunca había pensado que le resultaría útil para algo más que tomar notas. Aún así, solo había unos pocos héroes activos por la noche, pero Amplificador era uno de ellos, sobre todo porque encajaba bien en el ambiente de los bares y la vida nocturna y era capaz de controlar a la mayoría de los borrachos. También era la más cercana al atraco que Izuku había presenciado. Asegurándose de que sus gafas estaban bien puestas y la capucha puesta, Izuku cogió una piedra de tamaño medio y se la lanzó a Amplificador, haciendo una mueca de dolor cuando la golpeó en el brazo. Esperaba no haberla herido. ¿Qué? ¿Quién ha hecho eso? Izuku esperó a que Amplificador lo viera y le dedicó una sonrisa temblorosa para que supiera que su ataque había sido intencionado. Luego echó a correr. Chico, vuelve aquí. Miró detrás de él y sonrió triunfante al ver que ella lo seguía. Realmente no sabía lo rápido que Amplificador podía correr, pero tenía que estar en forma si era una profesional. Izuku aceleró tanto para llegar antes al atraco como para que ella no le alcanzara. El callejón estaba a la vuelta de la siguiente esquina. Chico. Alto. ¡Ayuda! ¡Cállate! Izuku se agachó en una puerta y observó cómo Amplificador parecía desgarrado. Por un lado, quería ir a por el niño gamberro que le había tirado una piedra, pero por otro, el niño que estaba siendo atracado estaba obviamente en un peligro más inmediato. Maldijo y corrió hacia el callejón para detener el atraco. Izuku sonrió, corrió hacia uno de los edificios que bordeaban el callejón y empezó a trepar por la escalera de incendios. Sí, probablemente no era muy propio de un justiciero quedarse a ver la pelea, pero, bueno, tampoco es que fuera un justiciero, no. Izuku acabó observando toda la pelea desde el tejado. Sus dedos se crisparon y decidió que tendría que añadir un cuaderno portátil a su atuendo de vigilante. El Kirk de Amplificador era mejor para la evacuación, ya que su Kirk de voz era todo volumen y muy poca potencia, pero pudo imitar algunos de los movimientos de Present Mic aquí, ya que era un espacio pequeño y sus oponentes estaban a muy corta distancia. Sin embargo, la mayoría de las veces utilizaba algún tipo de artes marciales mixtas para derribar a los matones. Izuku se levantó y empezó a imitar algunos de sus movimientos para grabárselos en la cabeza. Si alguna vez quería luchar contra alguien, sería bueno tener al menos algunas ideas de qué hacer, aunque no tuviera ningún entrenamiento formal.
Tendría que dedicar algo de tiempo a practicar cada día si quería mejorar, pero bueno, observar y aprender, no. Izuku sonrió cuando Amplificador terminó de luchar contra el último matón y fue a consolar a la víctima. Lo había conseguido. Había salvado a aquel chico. Bueno, en realidad no lo había hecho, pero había llevado a Amplificador a la pelea. Cuando todos los matones fueron sometidos, Izuku volvió a bajar a la calle y salió corriendo en busca de otro crimen que detener. Puede que no fuera tan fuerte como Kaki-chan, pero aún podía salvar a la gente jugando con sus puntos fuertes. ¿Y en qué era bueno un Deku inútil como él? Weir.